Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Cómo están ustedes? Hoy estoy acompañada por el viceministro de la Presidencia. Créame que es un gran honor tenerlo en el espacio informativo del Polígrafo. De verdad, Salvador Sánchez, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Estoy muy complacida que vino. Tengo muchos temas que tratar con usted y creo que a la audiencia le va a encantar mucho tomar la explicación de un representante de la presidencia en este espacio. A mí de verdad me agrada mucho que usted esté en nuestro programa. A la orden. Le agradezco enormemente. Para empezar, bueno, don Salvador, he estado investigando con algunas personas que son parte de la representación constitucional de algunos sectores, sin que nadie les haya dado este cargo, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hablé con don Bolívar Pedrechi, hablé con algunos diputados, y claro, todo el mundo tiene en este momento la idea de que la constituyente que iba a presentar el presidente y que no la hizo hasta ahora, de repente va a surgir de alguna manera, ¿no? Primero acláreme, ¿es verdad eso o no? No, lo que la gente puede estar diciendo, y no sería extraño que lo dijera, es que nuestra Constitución merece ser reformada o reemplazada. Sobre eso ya van varias décadas de un aparente consenso entre los especialistas locales y lo que podría estar planteándose en términos políticos, sobre todo a raíz de que formó parte del plan de gobierno del presidente Varela el hacer una convocatoria para esa reforma, que se esperara, digamos, que se tomara una decisión antes que acabara el periodo presidencial en el 2019. ¿Y la va a hacer, por ejemplo? Bueno, esa decisión obviamente no está sobre mis hombros, en el caso de lo que constantemente se dice y en algunas glosas inclusive. Sí, porque ya le están achacando que usted anda preparando alguna cosita por ahí. Y bueno, nosotros venimos trabajando los temas constitucionales durante muchísimos años y cuando nos sumamos al equipo del presidente Varela, una de las tareas que teníamos sin duda era también la de seguir profundizando en las posibilidades de ese tipo de iniciativas de reforma o de cambio constitucional. Como parte de esas iniciativas, y ustedes lo habrán visto, la Presidencia de la República abrió desde septiembre del año pasado una página web que tiene una variada muestra de información sobre la historia constitucional panameña, incluyendo las constituciones que se dio desde el siglo XIX, y con muchos materiales de detalle que pueden servir para cualquier panameño, un especialista, pero también un ciudadano muy corriente, que quiera participar de un proceso de cambio constitucional. Bueno, ahí está la información que puede servir para hacerse una idea de las alternativas que se plantean, tanto sobre los mecanismos de cambio constitucional que Panamá ha utilizado en el pasado, como sobre los textos que Panamá se ha dado en el pasado, así como las propuestas de cambio integral de la Constitución que en las últimas décadas los panameños han generado. Sí. Está todo ahí recopilado y está disponible para prepararse. Eso es parte del material que puede poner en manos de la ciudadanía la presidencia, pero realmente el señor Juan Carlos Varela, nuestro presidente, prometió que iba a hacer el cambio, no que iba a poner una página y que nos iba a dar la información. Eso es muy apreciado. Sin embargo, el liderazgo y la promesa la hizo él. Sí, efectivamente. Sin duda, lo que yo quiero subrayar en este caso es que los proyectos de cambio constitucional no deben surgir solamente del esfuerzo que los líderes políticos hagan, entre comillas, desde las estructuras de poder, sino que un proceso constituyente o de reforma constitucional que sea auténticamente democrático tiene que incluir alguna forma de participación ciudadana. Y la participación ciudadana tiene que ser, para ser valorada, forjada a partir del conocimiento y de la información. Eso se hace una vez se convoca y se da el liderazgo. Entonces la pregunta bien concreta es, ¿va a haber o no va a haber en este periodo constituyente? No puedo darle yo esa respuesta. Todavía tenemos más de un año para concluir el periodo constitucional del presidente Varela. Y las distintas alternativas que pudieran surgir están a disposición todavía del presidente. Pero usted está trabajando en algo, como dicen realmente. Bueno, como le digo yo, y no es ninguna sorpresa para la gente que me conoce,
el tema constitucional es un tema que me apasiona y yo siempre estoy trabajando en eso de una u otra manera. ¿Sabe qué es lo que me dijeron? Y de muy buena fuente me han dicho que se tiene la intención por parte de la presidencia que en las próximas elecciones se presente una papeleta que diga, bueno, ¿quiere usted que se haga una constituyente? ¿Sí o no? Van a proponer, según lo que tengo entendido, me dirá usted, ojalá que me pueda desclasificar, yo sé que viene con una instrucción, pero ojalá nos ayude un poquito a abrir el compás, de saber que el próximo gobierno, en un año o en X tiempo de tomar el mandato, debe de convocar a este procedimiento. ¿Es así? ¿Se tiene planeado Bueno, eso? primero es que vengo sin ninguna instrucción. Lo que pasa Gracias. es que no le puedo decir, expresarle aquí qué decisión se ha tomado si no se ha tomado una decisión. Pero se tiene esa idea. Lo que se valoran son las distintas alternativas que los tiempos nos permitirían, a la luz de la experiencia de los últimos años y de lo que está por venir. En el año y medio que queda del mandato presidencial, solamente serían viables algunas modalidades de cambio constitucional Claro. que la propia Constitución prevé. ¿Cuáles son esas modalidades? La primera sería que una legislatura de la Asamblea Nacional adoptara un texto constitucional y luego lo sometiera a referéndum para la votación a favor o en contra, para su adopción o no por parte de los ciudadanos en referéndum. Correcto. Esa experiencia en Panamá se ha tenido en 2 ocasiones y en es. las 2 ocasiones recientes, tomemos en cuenta la reforma constitucional del presidente Endara en el año 92 o la reforma constitucional que propuso el presidente Pérez Valladares en el año 98, en ambos casos la ciudadanía rechazó las propuestas de cambio Eran temas que se le muy sometió. puntuales. Y las coyunturas ahora son distintas. Pues no le diría eso. La reforma del presidente Endara fue una propuesta sustancial. En la de, y en la de del Pérez Toro, Valladares fue sobre sí, todo el tema de la reelección. Muy Okay. puntual, ¿no? Y en ambos casos el pueblo panameño decidió votar en contra, porque opera, quizá es la interpretación que hacen algunas personas, que se vuelca el torneo electoral a favor y en contra de la reforma constitucional en una disputa que está lejos de ser sobre el texto constitucional que se propone y más sobre la coyuntura política, ¿no? La otra modalidad que podría plantearse para Panamá sería la típica de reforma constitucional en 2 asambleas sucesivas. Eso es una idea que tiene como antecedentes en el año 94, por ejemplo. Se puso en práctica, el título del canal surgió de esa experiencia. Las reformas de desmilitarización del país surgieron de esa experiencia. Se aprobaron primero con la asamblea del presidente Endara y luego con la asamblea del presidente Pérez Valladares, el mismo texto en ambos momentos, y eso también está previsto en la Constitución hoy en día. En esa hipótesis... sí. Pero en ese sentido, yo antes de hacer la pausa, ¿puede haber una propuesta, digamos, de un texto constitucional que se pueda someter a esta asamblea en el tiempo que termina, Sí, en el hay tiempo que para acabe, eso. Para eso hay tiempo. y después se ratifique o se confirme en el siguiente periodo legislativo? Para eso hay tiempo. Sí. Para eso sí hay una opción. Sí, para eso hay tiempo. Sí. Podría haber la opción. Podría haberla, sí. No quiero poner en su boca de que eso va a ser No, así. yo hablo de las posibilidades que los tiempos y las reglas de cambio constitucional actual permiten. Déjeme hacer la pausa, don Salvador. Regresamos enseguida porque en el siguiente bloque vamos a hablar de algunas opciones que ya están saliendo en nuestra agenda y pues es que eso debe de estar compaginado para mí automáticamente con lo que vaya a liderar el gobierno. Así es que hacemos una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bien, esta semana, pues el abogado Bolívar Pedrecchi habló con esta servidora y mostró un texto que está proponiendo como uno de los estudios que él ha hecho, así como usted está diciendo, que invita a la ciudadanía a que lean y escojan. Hay algunos diputados, por ejemplo, el diputado Juan Carlos Arango, del Partido Popular, él dice, bueno, yo quiero rescatar parte de lo que hicieron los notables en el gobierno pasado, simplificarlo y presentar eso. Bolívar Pedrecchi se está centrando mucho más en la parte judicial, en la forma en cómo se nombran a los magistrados para poder terminar ya de una vez con todas con esa percepción de corrupción.
Pero eso no se hace si no está liderado por el Ejecutivo prácticamente. O sea, ¿cuál es la posición del Ejecutivo frente a esto? Bueno, fíjese que utilizando nuevamente la experiencia que hemos forjado con la página web, que ha recogido todos esos materiales del pasado reciente, las propuestas de principios de los 90 del IDEN, de la Universidad de Panamá, del ILDEA, de la PEDE, de la Asamblea Nacional, que también tuvo una propuesta en el año 2003, de la Comisión de los Notables, como se dice. Se trata de recoger todos los aportes. O sea, evidentemente, como tú lo mencionas, es muy importante que el Ejecutivo tome la iniciativa y haga una propuesta. Pero no se trata de que haga una propuesta sin tomar en cuenta las contribuciones que los panameños han hecho y que pueden estar haciendo hoy en materia de lo que es importante cambiar y de qué forma y con qué ángulo cambiarlo. El doctor Pedrecci es un hombre sabio, un experto en materia constitucional, tiene muchísimos años de experiencia y estoy seguro que sus contribuciones van a ser valiosas, pero no solamente las suyas. Pensamos que se trata de una experiencia que debe, para ser en clave democrática, realmente coherente con un país que se quiere abrir a la participación de los ciudadanos, debe forjarse esa propuesta de cambio constitucional también a partir de las contribuciones de otros expertos y de otros ciudadanos. Pero la pregunta es si hay tiempo. Sí, Porque vamos a entrar ahorita en un periodo electoral que también va a caldear los humos por otras formas y puede uno... Entonces van ustedes a tener un gran asunto por cargar, ¿no? O sea, que la gente no va a querer votar a favor de una constituyente por votar en contra del presidente, porque ya está a este turno prácticamente muy desgastado el gobierno. Entonces me pregunto, ¿por qué ahora es el momento? Bueno, el caso que mencionaba yo antes, del año 94 y del año 2004, que eran los más recientes cambios constitucionales de dos asambleas, por su propia naturaleza, se realizaron en periodos también electorales. Así que la experiencia panameña previa nos dice que eso es perfectamente posible. Y muchos de esos cambios fueron realmente trascendentales a la hora de ir mejorando, si bien de manera progresiva, las instituciones panameñas, en clave de hacerlas más democráticas, de hacerlas más protectoras de los derechos fundamentales y en ese sentido un salto cualitativo adicional como el que podría proponerse para el año 2019 sería posible. La cuestión es que el método es importante y el método habla de no solamente las reglas del método como un tema de abogados, sino también como una descripción del alcance democrático que puede tener una propuesta. Si usted hace una propuesta exclusivamente con dos asambleas, va a tener como perfil democrático el hecho de que los diputados representan a las autoridades elegidas por el pueblo en las respectivas elecciones que sirvieron para elegirlos. Sí. Pero es menos presente la participación de los ciudadanos panameños que, por ejemplo, en un proceso electoral en el que el pueblo panameño pueda pronunciarse a favor o en contra, pero mucho menos también de que en un proceso constituyente en el que se elijan personas especialmente para deliberar sobre el texto constitucional y cuyo producto al final también sea sometido a la elección popular en un referéndum. Pero ya entendemos que ese proceso constituyente toma otra arista, ¿no? Toma otras aristas, pero tiene unas enormes potencialidades y, por supuesto, algunos riesgos. ¿Cuál sería la forma, si es que el Ejecutivo busca cumplir con su promesa de campaña, en que lo van a trabajar? Si usted tuviera sobre la mesa todas las distintas alternativas, una podría ser también que, coincidiendo con las elecciones generales de 2019, se eligieran los constituyentes y que el proceso constituyente en sí se realizara en el periodo siguiente, pero a partir de la elección de unos constituyentes en las elecciones generales de 2019. Tiene muchas ventajas en el sentido de que la República ahorra recursos porque no son dos elecciones distintas, sino que es una única elección y sin duda serviría para cumplir esa promesa también. ¿Eso es posible que ocurra? Desde la perspectiva de los tiempos, es una alternativa que también está posible. ¿Se está pensando? Lo estoy pensando yo en el sentido de que con los tiempos que quedan son alternativas. ¿Y lo ha propuesto al presidente? No, todavía no ha habido ¿O al ministro? No, es un trabajo que se está haciendo, repito, a nivel personal, pero creemos que las alternativas que están disponibles
tienen que ser todas consideradas en pie de Porque igualdad. entonces me confundo, no sé, ahorita que vengamos del cambio me va a explicar, porque si ya está Pedrechi haciendo una propuesta y el otro diputado está haciendo otra y la gente que está participando en la página, y estoy segura que este es un tema en donde todos los juristas van a querer dar su opinión y la sociedad civil y toda la gente que está harta y asquienta de tanta corrupción va a querer opinar. ¿Cómo se va a recoger todas esas opiniones? Y se van a vertir en un documento o se van a consensuar, porque va a ser un lío, van a consensuarse de aquí, yo pondría a enero del próximo año. O sea, tendríamos un año para luego que eso no intervenga en el calor político, ¿no? De las campañas electorales que se aproximan para escoger al presidente y las generales, ¿no? 2019. Me lo contesta después de la pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Quería saber, don Salvador, entonces, ¿eso existe al tiempo de aquí a un año para que se recojan todas las opiniones y se defina el método por el cual se va a hacer la constituyente y no quede eso pendiente así como que la promesa que no nos cumplió Varela? Cualquier cambio constitucional requiere por mandato constitucional establecido que el Consejo de Gabinete se active en la selección del método y la hoja de ruta de lo que se va a ejecutar. En ese sentido, cualquiera de los métodos que yo he mencionado previamente requiere una decisión del Consejo de Gabinete. Eso todavía no está ni siquiera en agenda del Consejo, ni mucho menos, pero en el año y medio que queda del periodo constitucional... Un año, porque ya el otro medio ya es para empezarse a agitar en política. Esa voluntad de cambiar la Constitución tiene que concretarse en no solamente el método, sino también en los contenidos. Don Salvador, yo quería también entrar en otros temas. Yo lo he visto usted como un vocero, un defensor de las magistradas o las candidatas a magistradas para esta ocasión. Usted participó en el comité de selección de los magistrados pasados, Russo y Sedalice, pero esta vez le está costando al gobierno muchísimo, por lo menos que la opinión pública las asimile a estas dos candidatas. Olvídese si tienen los votos o no tienen los votos, esa es otra lucha, esa es otra pelea política. Pero realmente, ante la opinión pública, tienen una batalla perdida. ¿Por qué ustedes no las retiran? Bueno, yo creo que desde el punto de vista técnico siempre es posible tomar una decisión al respecto. Pero lo que ocurre es que las razones que motivaron al Consejo de Gabinete a tomar esa decisión subsisten. Es decir, en primer lugar, lo que les motivó fue un perfil profesional, técnico, que fuera acorde al gran reto que significa ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos está presente ese perfil. Y el segundo, y creo que más importante, es que se trate de personas que tengan la disposición de ánimo para afrontar los grandes retos Pero que la lucha... nadie está cuestionando el perfil profesional de las dos candidatas, damas muy respetables. La gente no está cuestionando eso. Ustedes no sé si el gabinete está entendiendo lo que la opinión pública está reclamando, y es que no hay independencia en su designación. Sí, yo creo que sin duda ese es el tema que ha aflorado en los debates ante la Comisión de Credenciales. Los motivos están también claros, por lo menos en un caso se trata de una persona que es esposa de un exmiembro del Consejo de Gabinete, digamos, de un viceministro. Claro. Y que de alguna manera se vinculó a la campaña electoral del presidente Varela y por eso se ha creído que no tiene las credenciales en lo que se refiere a la idoneidad como persona independiente. Okay. Pero fíjese, el Consejo de Gabinete ha traído a colación muchas veces el tema de cómo efectivamente ese puede ser un criterio inicial de discusión. Y luego está el tema de si en el caso concreto eso significa que esta persona realmente haya dado muestras de comportarse de manera seguidista con los jefes que ha tenido, con las personas que la han designado. Ya, pero es un debate que es un debate, concreto, pero la mayor parte de la opinión pública está rechazando esas designaciones. Aún así, el presidente está dispuesto a pagar ese costo político para que estas dos personas queden en su lugar de magistradas.
Yo creo que el presidente está comprometido con lograr que lo que el Ejecutivo debe hacer en función de su relación con el órgano judicial, que es muy poco, porque fíjese que se trata de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero un poco más puede hacerse directamente desde el órgano ejecutivo sobre la actuación del órgano judicial. Se haga con la firme voluntad de evitar que el órgano judicial se descarríe en el sentido de desalinearse con la lucha contra la corrupción. O sea, ¿usted cree que estas dos personas van a hacer lo que se tiene que hacer para que el órgano judicial continúe la lucha contra la corrupción? La pregunta es... ¿Qué me garantiza a mí eso? Bueno, garantías no hay para nada en la vida, Adelita, pero sí hay una convicción sobre el rol que se tiene que jugar. Acá el órgano ejecutivo se enfrenta con el siguiente panorama, que tiene que designar 2 candidatos para reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que agotan su periodo. Y tiene que tomar una decisión basada en lo que le parece que es el síntoma más grave de la corrupción en Panamá. No es tanto que haya corruptos, sino que no se les termine castigando. Precisamente por eso. Entonces, o sea, muy importante, entonces quieren aseverar una condena a las personas que están investigando. No, que se asegure que el órgano judicial... no puede asegurarlo con las personas que está nombrando. Hubiera sido fantástico que lo nombrara, que se hubiera hecho con personas independientes, que realmente pudieran evaluar un expediente y decir, ¿sabes qué? Aquí no hay sesgo, aquí sí hay sesgo, en esto está bien investigado, en esto está mal investigado. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? No creo que haya ningún miedo al respecto. Lo que sí hay es una voluntad de que sean personas con la disposición de ánimo, como he dicho, de afrontar esos retos. Pero la gente no lo percibe así. Yo puedo entender, efectivamente, y realmente lo entiendo, que haya escepticismo sobre esa materia. Y realmente, cuando uno participa de estos procesos, tiene que jugar con la idea no solamente de lo que es, sino también de que es importante que los protagonistas y que los destinatarios de las políticas públicas perciban también lo que ha sido la percepción del gobierno central. En este caso vemos un debate público muy intenso, realmente incluso en algunos momentos muy desagradable, sobre la discusión de la independencia de los candidatos. Y muy incómoda, ¿no? Sí, pero sí, yo quisiera recalcar que la preocupación de las mismas personas que se muestran escépticas, o de muchas de ellas, es la misma preocupación que tiene el gobierno central en lo que se refiere a que el órgano judicial no baje la guardia y, al contrario, se vea fortalecido en la lucha contra la corrupción. Yo respeto mucho la posición del presidente de la República, pero realmente no entiendo cómo a mí me va a garantizar que eso sea así. Menos nada porque Zuleika Moore fue la fiscal y entonces ella cree que con su presencia en la Corte va a poder ilustrar o orientar, que eso la va a impedir de salida. Y llevarse una fiscal, mire que es contradictorio lo que me dice, llevarse una fiscal en estos momentos en que está haciendo una labor, según ustedes catalogan, ejemplarizante contra la lucha de la corrupción, sacarla del entorno, ponerla en la Corte, es dejar a la mitad prácticamente el trabajo que ella ha hecho, o que hay muchos expedientes que no se han culminado. Pues, ¿por qué la intención de sacar una persona, una fiscal, que ni siquiera ha renunciado a fiscal, y mandarla a la Corte? Es decir, eso no parece moral. Bueno, no creo que sea un tema de moralidad propiamente, sino como si tú valoras eso de esa manera, realmente lo que hablas es de si es conveniente o no interrumpir el trabajo de ella en la fiscalía para eso es darle otra una nueva cosa. Moral, digo, responsabilidad. es que ella no ha renunciado ni siquiera a ser fiscal cuando está esperando que la nombren en la Corte. Bueno, que renuncie a ser fiscal, pues. Que renuncie y diga, bueno, está bien, me separo me corre el chance, a ver si me nombran. Pero que renuncie, ¿por qué muchos nos sentimos engañados con esto? Yo me incluyo. Bueno, es un tema que está por completarse. Yo estoy seguro que de él vamos a sacar muchas conclusiones positivas para replantear en el futuro el funcionamiento de ese sistema de selección de magistrados a la Corte. Pero esto ya está, o sea, prácticamente no tiene echada para atrás. Bueno, estamos en el medio de ese proceso, claro. Realmente. Todavía no concluyen las audiencias de participación ciudadana, que son fundamentales en este proceso. Después la propia Asamblea Nacional tendrá oportunidad para reflexionar sobre lo que escuchó en esas audiencias y para ver si lo recomienda al plenario. A partir de ahí se abrirá seguramente un nuevo momento político
en el que estarán abiertas todo tipo de alternativas y posibilidades. Pero yo creo que para vincular un poco el tema que tú traías a colación al inicio de la reforma constitucional, precisamente en las iniciativas del doctor Pedrecci y en las iniciativas previas, por ejemplo la de los notables en el año 2012, como en otras anteriores, el tema de la designación de los magistrados de la Corte Suprema ha sido un tema predilecto de la preocupación de los constitucionalistas, sí, de todos, sobre cómo podemos mejorar ese sistema. Así es, de todo. En el año 2014 inclusive, perdón, en el año 2004 inclusive, cuando se hizo la última de las importantes reformas constitucionales que se hicieron, se introdujeron varios cambios también en el proceso de designación de los magistrados, prohibiéndole, por ejemplo, que se designaran diputados directamente como magistrados, etc. Y cabe ahora replantearse en el nuevo proceso de reforma, si se realiza, que se profundicen en las salvaguardas, digamos, salvaguardas, y que se puedan garantizar aquellas cosas que hoy han sido todavía más claramente perfiladas por los ciudadanos, el tema de la independencia particularmente. Ese es uno de las, digamos, espadas de Damocles que tenemos todos. Y gracias, don Salvador. Sé que hay poco tiempo para el programa y tengo tantas cosas que hablar con él que realmente pues, quisiera extender la entrevista. Yo sé que no es posible, por lo menos en ECO. Vamos a continuar un poco también para la Estrella de Panamá, agradeciéndole siempre su buena disposición y su gentil tiempo que nos ha dedicado de la agenda. Muchísimas gracias, de verdad. Mucho gusto. Gracias, don Salvador. Gracias a usted siempre por estar con nosotros en el Polígrafo. Lo espero en la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.